Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía. Color y diversión. Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi. Videojuegos, cine, anime y mucho más. Inicia en los 102.7 Exabytes. Muy buenas a todos y bienvenidos a otra transmisión de Exabytes. Yo soy Sofía, los voy a estar acompañando hoy y junto a mí tengo a dos invitados, uno que no conocen y otro que ya es viejo conocido por acá. Así que primero voy a saludar a Edu. Edu, ¿cómo estás? Sobreviví, es lo que importa, así que no, estoy feliz, contento. Hoy también vengo a aprender porque el tema lo conozco por cultura popular y por una película que no tiene nada que ver con eso, por la parodia, digamos, pero fuera de eso, pues he emocionado. Súper, sí, la idea es que todos entiendan, que traten de desligar un poco a la parodia de la saga original, así que parte del objetivo de hoy va a ser ese. Y Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar un poquito sobre este tema. Hola, no, muchas gracias más bien por la invitación. Yo he encantado de estar por acá el día de hoy también. Hablar de una saga que a mí me gusta muchísimo y que en realidad, pues también, como mencionaban por acá, se le confunde muchas veces con la parodia y demás. Entonces, bueno, hablar un poco del tema y sobre todo sabiendo que no falta tantísimo para que salga pues esa otra película. Entonces, muy emocionado, muchas gracias. Súper, y ahora sí, sin más dilaciones, vamos a hablar sobre la saga de Scream. Para los que, como mis compañeros acá, hayan conocido originalmente la saga, fue parodiada en el año 2000 por Scary Movie, una parodia bastante conocida de películas de terror, y sobre todo esa primera entrega fue muy famosa en ese momento, así que muchos yo creo que tienen esa imagen en sus cabezas de la cara de Ghostface sacando la lengua, ¿verdad? Entonces, muy interesante el poder hablar de la saga que dio origen a la inspiración de esa película de Scary Movie. De hecho, dato interesante es que originalmente el guión de Scream se vendió como Scary Movie, ese era el nombre original de la saga, así que es muy irónico que después fuera una película de este mismo título la que la hiciera aún más conocida. Entonces, iniciando por ahí un poquito con el resumen de la película, esta fue una saga dirigida, sus primeras 4 entregas, por el director Wes Craven del año 1996 al 2011, y fue la saga que logró revivir ese género tan famoso del cine de terror conocido como slasher, que durante los 80 tuvo muchísimo auge, con personajes que probablemente la mayoría conozca, como Freddy Krueger o Michael Myers o Jason, por ejemplo, que volvieron muy conocido al género y que para ese momento, en los 90, venían en decadencia. Así que esta saga le dio una frescura al género, trató de romper un poco las reglas que ya traían súper preestablecidas este tipo de películas, y por eso es que se le da tanto reconocimiento como uno de los 4 o 5 grandes del terror slasher a Ghostface como tal y a la saga de Scream. Entonces yo quería primero hablar con ustedes y preguntarles, así como la película tiene su pregunta más famosa, ¿cuál es su película de terror favorita? Me gustaría que hablemos de eso, Edu. La mía, que responda primero Luis, mejor. Dale. Ok, esa es una pregunta complicada porque bueno, a mí me gustan mucho las películas de miedo, me gustan mucho los slashers sobre todo, y me ha sido complicado porque empecé a verlas tal vez muy en la actualidad, películas que tal vez son muy viejas, son muy de culto, que en su momento fueron un boom, ¿verdad? Fueron una película muy muy famosa, fueron una película que tuvo mucha taquilla y demás, y que bueno, en la actualidad uno la ve y es un choque importante porque tal vez no tiene los mismos efectos que uno espera o la calidad de la cámara, de las mismas actuaciones y demás. Entonces es como complicado tal vez compararla con algunas más recientes. A mí, sobre todo tal vez por la parte de todo lo que implica, todo lo que trajo, todo el peso cultural en el género que tiene, una de mis favoritas es Halloween, en ese sentido. Pero tal vez
siempre tengo como ese debate después de que terminé de ver las de Scream, sobre todo hablando del género slasher, de, bueno, las de Scream como son un poco más nuevas y demás, tienen pues menos defectos en ese aspecto y también llegué a disfrutarlas muchísimo porque no se siente tanto como ese cambio generacional fuerte, ¿no? Fuera de los slasher, una que disfruto mucho ver, que me gusta mucho, es la monja de la serie de Annabelle y El Conjuro. Es una que me gustó mucho, tal vez no sea espectacular en cuanto a guión y demás, pero me pareció un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados. Me gustaron en general los efectos, la historia, cómo evolucionó, cómo se va transformando la película. Entonces, no sabría poder escoger una, pero esas tres están como en mi top. Bueno, a mí es que el terror no me gusta, me da mucho miedo. Pero si tuviera que escoger una, de hecho es ya bastante vieja y me gusta no por la película en sí, sino por el director, que es El Resplandor. Y porque no da tanto miedo en realidad, pero después me di cuenta que está categorizada como película de terror. Y tal vez una más reciente, y me gusta porque fue la primera que fui a ver al cine, que fue Insidious. Y de hecho lo que me daba más miedo fue como la música o la ambientación que la película en sí. Pero esas son como las dos mías, una viejita y una más reciente. Pero con el caso de Insidious, esas 7 las que dan más miedito. O sea, para mí las películas de Insidious, sobre todo la primera, son bastante buenas. A mí me gustan mucho. Personalmente El Resplandor no es de mis favoritas. O sea, me encanta Stanley Kubrick, me gusta mucho la película visualmente, súper bonita. Yo quisiera decorar toda mi casa así como con el dibujo de las alfombras del hotel. Pero siento que no, o sea, Stanley Kubrick hizo lo que quiso y adaptó a su manera de pensar la historia del Resplandor. De hecho, me gusta mucho más Doctor Sueño y cómo tratan el Resplandor en Doctor Sueño, en la más nueva. Pero yo sé que el Resplandor es así, pensada como una de las mejores películas de terror de toda la historia. Sí, pero es que, digamos, vos a Kubrick, no, o sea, no importa si te agarra un libro y te hace una película completamente distinta a lo que el libro dice. O sea, es Stanley Kubrick, a él le puedes perdonar lo que sea. Exacto. De hecho, mi película favorita, aquí saliéndome un poco del tema, es una película escrita originalmente por Stanley Kubrick, que al final pues él se murió, entonces no la pudo dirigir y la terminó dirigiendo Steven Spielberg, que es Inteligencia Artificial. Es mi película favorita, sí, de toda la historia, pero creo que si Kubrick la hubiera dirigido sería el triple o el 4 veces más triste de lo que es. Entonces, en realidad me gusta que haya sido Steven Spielberg el que le haya bajado 2 rayitas a la tristeza de esa película. Bueno, continuando con Scream, como les contaba, hay 4 películas dirigidas por Wes Craven. La 5ª entrega, lastimosamente, bueno, él falleció en el año 2015, entonces pues ya no está en manos de Wes, pero él definitivamente tuvo un peso muy grande en el género del cine de terror, dirigiendo películas como Las colinas tienen ojos. Él escribió La nueva pesadilla de Elm Street, que fue como un reboot de la saga de Freddy Krueger. Entonces, de hecho, dentro de las mismas películas de Scream, y es parte de lo que vamos a hablar, se hace como broma a esto mismo, a que la primera era buenísima y luego las siguientes ya no eran tan buenas, las de Pesadilla en la calle Elm, porque algo que comentaban es que decían, ¿por qué está Wes Craven haciendo humor sobre sus propias películas? Eso es como muy egocéntrico. Pero luego dijo, no, voy a decir que las siguientes no fueron tan buenas, para que luego no digan que todo el trabajo que yo hice fue así como lo máximo. Entonces sí, algo muy interesante de la saga de Scream es esta misma convivencia que hay de los personajes dentro de la película, que saben que están en una película de terror y que conocen del género. ¿Y de cuál género es que conocen? Principalmente, bueno, es del subgénero slasher. No sé si conocen sobre este género, si saben la diferencia o cómo nació. Por ahí Luis comentó. Me imagino que es como, o sea, donde hay como este villano
tipo Freddy o tipo Jason o Mike Myers, que, o sea, es como uno contra todos. Exacto. Y va así uno por uno echándoselos. Exacto, entonces, de hecho, la película primera conocida, muy, muy conocida, digamos, de los 5 grandes del slasher, que no instauró oficialmente el subgénero de este asesino que anda persiguiendo principalmente a un grupo de adolescentes, ¿verdad? De jóvenes adultos, fue la película de la masacre de Texas. Entonces, esta película es del 76, me parece. Fue la primera película en la que más o menos se establece la estructura general del slasher. Después de ahí salió a finales de los 70s la primera película de Halloween, que es la que viene ya ahora sí oficialmente a establecer las reglas de The Slasher. Por ahí me gustaría que Caveira Luis, nos cuente un poco sobre Halloween, sobre todo, que sé que es una película que le gusta bastante, y cuáles son esos principales puntos que Halloween nos muestra que ya van a venir a ser como la regla para las siguientes películas slasher. Sí, bueno, Halloween, como ya decían de los slasher, ¿verdad? Una historia en la que hay un malo, entre comillas, ¿verdad? Bueno, no, entre comillas, no, un malo. Un malo principal, ¿verdad? Un personaje principal, que en este caso va a ser Michael Myers. Que, bueno, dependiendo de la película, en este caso Myers, pues él es como el mal encarnado, ¿verdad? Y por ende él quiere como hacer daño porque quiere hacer daño, ¿verdad? Y el personaje como tal demuestra en las películas, a lo largo de las distintas versiones y demás, cosas que se mantienen como que prácticamente es inmortal, que parece como si tuviera superpoderes, pese a que supuestamente, al menos en la primera fase de las películas, es un humano normal. Él va poco a poco durante la película matando a adolescentes. En este caso empieza todo con la historia de la niñera, que es la personaje principal de la película, y bueno, Laurie Strode es la principal, es la Survivor Girl, que también es una característica pues importante de prácticamente todos los slashers. Y al final, pues de una forma muy resumida, muy sencilla, pues él va a ir matando a varias personas alrededor del círculo de la película, alrededor de Laurie, amigos y demás, que repiten un cierto patrón de situaciones que se ven en otros slashers. Uno muy clásico, ¿verdad? Es cuando dos adolescentes empiezan a tener relaciones, ¿verdad? Y llega el asesino y se lleva, y bueno, los termina matando y demás, que es una característica muy clásica. Y algunos elementos tal vez que añade Halloween, que son muy característicos, aparte de la música del personaje principal, muy famosa, muy conocida también, son, diría yo, algunos ángulos de cámara que muestran a Michael Myers escondido en ciertas esquinas, asomándose a través de paredes, de postes, y que sobre todo le crea a la audiencia como esa expectativa de estar buscando durante toda la película en qué lugares puede llegar a aparecer Michael Myers escondido, acechando o stalkeando, digamos, a sus víctimas, ¿verdad? Sí, algo muy interesante de la película de Scream, que utiliza directamente información de Halloween, es en el acto final de la primera película de Scream. Hay una escena de muchísima tensión donde uno de los asesinos ya revelados está dentro de la casa donde termina la película, ¿verdad? Y se crea toda esta atmósfera de tensión utilizando la música de Halloween. Es súper vacilón porque súper interesante porque los adolescentes que estaban en esa casa estaban en una fiesta, estaban viendo una película de terror, y entonces, bueno, es Halloween, la están viendo en el tele y se sabe por qué esa música está sonando, ¿verdad? Porque realmente es el sonido ambiente de la casa, pero de forma muy estratégica se utiliza el sonido. Entonces es una forma directa de conectar con la audiencia, que en ese momento era súper fan de Halloween, por ejemplo, de la década anterior. En esta muy bien pensada Scream, sobre todo la primera entrega, yo siento que nos ofrece un montón de referencias a otras películas slasher muy bien pensadas, muy colocadas dentro de la película, que la vuelven
tan especial y que en su momento fue tan elogiado por la crítica, ¿verdad? Entonces, siguiendo con este tema del subgénero slasher, una vez que salió Halloween y fue un éxito total, así la rompió en taquilla utilizando un presupuesto súper bajo, usaron como $500,000 para grabar toda la película de Halloween y literal fue para comprar la Panavision, que era la cámara así como del momento, y prácticamente en eso fue que se utilizó el dinero. La persona que dirigió, escribió la música, hizo los guiones, estaba haciendo parte del arte, o sea, de verdad que fue como un grupo de amigos jóvenes que se reunió a hacer una peli que al final la terminó rompiendo fuertísimo. Entonces, después de eso, ustedes saben que cuando algo es exitoso, siempre vienen otros atrás a tratar de replicar la fórmula, y ahí es cuando nace la saga de Viernes 13, que salió un año después aproximadamente, y lo que dijeron, bueno, es tomemos también una película así de un asesino, ¿verdad? Que siga a un grupo de jóvenes en un espacio X, e inclusive hasta tomaron la idea de, bueno, no le pongamos nombre de asesino a la película ni nada, sino tomemos un día específico, así como Halloween es una festividad, Viernes 13 es un día, y hagámoslo más general, como para que se puedan tomar en cuenta otro tipo de situaciones, que al final yo no sé por qué, si Viernes 13 siempre es la historia del campamento, en un loop infinito una y otra vez, pero eso me parece muy interesante. Bueno, no, en Jason X es en el espacio. Claro, Uf, pero es que en ese momento, y ahí es donde quería llegar, estas películas, sobre todo estas dos y la película de El Pesadilla en la calle Elm, llegaron a un punto donde estaban tan explotadas, de hecho ustedes pueden entrar a cualquier sitio de internet y revisar, y hay como 10 o 11 películas de cada una de estas sagas. Entonces, cuando ya llegó a ese punto, que ya Jason estaba en el espacio, que de hecho, si notan, con esta saga de películas, los dueños cambiaron. Por eso originalmente se llamaban Viernes 13 y llega un punto en que una parte de la gente se deja los derechos del nombre y entonces pasa a llamarse Jason, porque se perdieron los derechos y al final ya la gente lo que quería era ir a ver a Jason. La verdad es que ese es el fin, y en ese punto, sobre todo como en los slasher, normalmente el que más importa es el asesino principal y no tanto el reparto de gente que se va a morir, ¿verdad? Entonces, exacto, entonces en ese momento era muy fácil contratar actores desconocidos y gente que le gastara menos dinero a las producciones, y por eso es que el género empieza a decaer durante los años 80, porque ya empieza a salir mucho cine directo a tele, en videos, y luego pasa eso, en el que Jason va al espacio, y con el mismo Michael Myers ya estaba como era parte de una secta, y como que esas runas eran las que le daban la maldad, o sea, de verdad tomaron caminos muy locos las sagas. Entonces, por eso es que llega Scream en el año 96 y dice, bueno, tomemos lo que ya se sabe del género slasher, tomemos a los clásicos y hagamos parodia de esto. Es muy irónico que una parodia más exagerada haya caído sobre Scream, cuando el objetivo principal de Scream no es ser una película de terror solamente, sino hablar de lo que pasó en otras sagas, en otras películas de terror, y pues hacer un poco de sátira al respecto. Entonces, el siguiente tema del que quisiera hablar, y que es lo más relevante, yo creo, de toda la saga de Scream, es el metacine, porque cada una de las películas de la historia hace referencia a algo distinto. La segunda película hace referencia a las segundas partes, de hecho hay así hasta una... Sí. Hay un momento en la universidad donde hay algunos de los personajes que están en clases de cinematografía y así, y dicen, bueno, decidamos aquí, conversemos entre nosotros, ¿cuál película fue una mejor segunda parte que la original? Es parte de las cosas que se tocan en la película. Entonces yo quisiera preguntarles esa misma pregunta a ustedes. De las sagas que ustedes conocen, de lo que sea, de cualquier tipo, ¿cuál es una película segunda que les gusta más que la primera entrega? Ah, sí, rápido, y porque fue la primera que se me vino a la mente, la segunda de Spider-Man, de Tobey Maguire. Ajá. Eso está muy difícil, la verdad.
A ver, la única que recuerdo que puede ser una opción. Pero es que no, qué difícil. Yo no sé si se me ocurre algo así como directo. A ver, lo quiero responder y creo que incluso es por allá reciclada la respuesta de la película. Me parece que ellos lo dicen, y que bueno, hay una razón por la que decían que no era válido. Es el caso de Star Wars, pero porque es una trilogía, entonces como que las trilogías no contaban porque ya estaba planeado para hacer en varias partes, ¿verdad? Entonces, así como que sea obligatoriamente segunda parte. Lo único que se me ocurre diferente es como, no sé, Shrek. Todas las de Shrek me gustan, sí, la verdad. O sea, literal, yo pienso esa era la que Está estaba buena, pensando. está buena. Sí. Esa era la que yo estaba pensando, porque de hecho Shrek es como mi segunda parte, la 2 es mi segunda parte favorita. Otra que me gusta mucho, que de niña era la que más disfrutaba, era la segunda parte de La Momia. O sea, para mí de verdad, que entre la primera y la segunda de La Momia en mi infancia, yo siempre... Sophie, usted tuvo una infancia muy extraña. Sí. Eso es cierto. Puedo confirmarlo, sí. O sea, con decirles que cuando la primera vez que yo vi la película de La Momia fue porque mi mamá ya la había visto y ella me decía, en esta parte mejor tápese los ojos. Y yo le hacía caso, pero yo sabía que ese día no iba a dormir. No, yo digo que La Momia no es el peor de los ejemplos. Estoy seguro que había peores películas en esa infancia, la verdad, pero no se me ocurre un ejemplo en este momento. No, es que yo les cuento antes de seguir, para que tengan una parte del contexto de por qué yo veía esas películas. Es porque yo siempre iba a la casa de mis abuelitos y mientras mi familia estaba ahí en las tardes tomando cafecito y todo eso, ¿verdad? Él tenía muchos cassettes, así muchos, y de hecho tenía una libreta así con la lista por número de qué películas había por cassette. Entonces yo era así súper feliz de ir e investigar en las películas que había. Si algún nombre me llamaba la atención, ponía el cassette y me ponía a ver la película. De hecho, sí encontré varios clásicos que luego muchos años después supe que eran clásicos y yo los había visto durante mi infancia en el VHS de la casa de mis abuelos por estar viendo todas las películas. Entonces, de hecho, vi una versión de La Momia súper viejita, como de los 60s, que luego yo decía, bueno, pero es que no da miedo, ¿verdad? Ya más grande descubrí, bueno, que no todo el mundo tuvo esa clase de infancia y yo me manejé mucho alrededor de estas películas más relacionadas con el tema de misterio, con este tipo de situaciones. Entonces, de hecho, esa es una de las cosas que más me gusta de Scream, que a diferencia de otras sagas, y eso es parte de lo que plantean para romper las reglas ellos, como parte del metacine, es que, no sé, Jason es inmortal, Freddy es inmortal, Michael Myers es inmortal, no pase lo que pase, les hacen de todo, pueden partirlos en pedacitos y quemarlos, que van a revivir. No, y de hecho en la última de Viernes 13, o sea, literalmente el pueblo entero lo agarra a palazos, lo queman, de todo, y él sigue vivo. Exacto. Ya, por lo menos en el caso de Viernes 13, yo es que Viernes 13 como que las primeras 3 y hasta ahí, porque ya no me bajaba. O sea, honestamente a mí Viernes 13 tenía elementos que me gustaban, sobre todo tal vez en la primera, que me parecieron ideas muy buenas, o que me gustaron mucho. Pero yo, o sea, me parecía que le faltaba como historia a la historia, ¿verdad? Como que me costaba mucho. Y en el caso de Halloween, que no está tan lejos en algunas partes, ¿verdad? Igual, o sea, siento que tiene un poco más de historia por lo menos, pero sí hay, por ejemplo, el caso de la segunda, que tampoco pasa mucho más que matar. Igual, o sea, se supone que Michael es una persona y, bueno, creo que de hecho en la segunda se suponía que moría, pero al final lo cambiaron. Lo queman, le disparan. Creo que en una parte el profesor Loomis le dispara como 4 veces en el pecho y el tipo se levanta y se va caminando, digamos. No, y es que de hecho en esa película querían darle un cierre. John Carpenter y Deborah Hill, que fueron los que se encargaron de escribir la historia, ellos lo que querían hacer era una antología de historias de Halloween. Por eso
por eso la película se llamaba Halloween. Y dijeron, bueno, ya aquí le damos fin a Michael Myers, pero pues el fandom dijo, nope, queremos seguir viendo. Porque la siguiente, la secuela que tuvo, o sea, era una historia completamente distinta y a la gente no le gustó. Sí, exacto. Sí, la tercera parte fue como una serie de historias así, de miedo, como para contar durante Halloween, y no fue funcional. Entonces ya fue como muchos años después, cuando salió H20, que otra vez volvió Jamie Lee Curtis y todo, que también se menciona en la película de Scream a ella, como una de las reinas del terror slasher de la época. Cuando ella vuelve, es que ya esa es como la tercera parte oficial de Halloween, por eso se dice que no hay una tercera parte real, pero bueno, yo creo que como parte de esos mismos reboots de la historia, es que estos personajes van adquiriendo como eso de ser sobrenaturales, ¿verdad? Entonces eso es algo que se toma muy en cuenta en Scream y se cambia por completo. Ellos dicen, bueno, ya estamos cansados de que todo este tipo de películas siempre fuera un asesino sobrenatural. Entonces, ¿qué pasa en Scream? Bueno, Ghostface siempre se mantiene a lo largo de toda la saga de películas, pero lo que sobrevive es la idea. Al final, quien encarna al personaje que está dentro del traje de Ghostface siempre es un humano, al que siempre está como esa obra de misterio que uno durante toda la película, con las pistas que la película va dejando, o uno puede ir diciendo, bueno, creo que fue creo que el asesino es este otro, creo que es este otro. Entonces tiene esa dinámica del whodunit o quién lo hizo, ¿verdad? Donde pone al espectador a pensar y a decir, bueno, si esta persona estaba aquí en este momento y luego apareció allá, bueno, ¿qué posibilidades hay de que sea el que fuera el asesino y matara a X persona por un motivo determinado, por ejemplo? Y es que al menos en las primeras 2 entregas de Scream, eso sí está muy bien pensado en el guión. Si uno, después de saber quién es el asesino o los asesinos, que es lo más innovador de las películas de Scream, si uno vuelve a ver las películas, puede decir inclusive quién fue el que hizo lo que estaba haciendo en cada momento, porque la forma de atacar y todo de cada una de las personas que está bajo el traje es distinta. Entonces son detalles muy interesantes que tiene la película. O por ejemplo, no sé, hay un caso en la primera película de Scream donde uno de los malos está un momento ahí a la par de uno de los casilleros y se está revisando con un espejo la cara, porque el día antes ya habíamos visto en una persecución que le habían pegado como con una maceta, ¿verdad? Entonces son detalles que el director fue dejando muy interesantes, donde uno dice, bueno, se estaba revisando a ver si tenía un morado en la frente del golpe del día anterior. Entonces son cosas que sí cuidaron mucho, al menos en las primeras 2 entregas. En la tercera, por muchos problemas, por muchos problemas que pasaron alrededor de la producción de la tercera película, se dejó un poquito de lado el cuidado que había en las primeras 2. Pero eso lo hace muy diferente. Siempre es un ser humano el que está debajo, siempre se le puede perseguir y ya darle fin, ¿verdad? Y además siempre hay un motivo detrás de por qué se hace, y todos, en toda la historia, los asesinos a lo largo de la saga están conectados de alguna u otra manera. O sea, el que uno se muera desencadena que otra persona quiera tomar el traje y seguir como con la tradición de los primeros 2. Entonces, esa es una de las cosas que a mí más me gusta. Y bueno, aquí Luis, que sé que ha visto varias veces la película, gracias a que yo soy bien fan de la saga de Scream, quería que preguntarle un poco sobre la primera vez que la vio. ¿Qué le pareció el impacto de que fueran 2 personas las que estuvieran debajo del traje? Porque yo creo que esa es una de las cosas más interesantes cuando uno ve la primera película, que no es uno solo, son 2 personas. Estás escuchando Exabytes. Sí, de hecho, bueno, parte de las cosas que me gustaron mucho de Scream fue precisamente el no saber quién era el asesino y tener que estar pensando en quién será, y ojalá que no sea o también el hecho de no saber quién se muere o no, porque por ejemplo en otros slashers uno ya sabe que solo va a sobrevivir la personaje principal, o incluso en casos como el de Viernes 13 ni eso, pero ya eso es por otro tema, pero en la mayoría sobrevive solo la personaje principal, ¿verdad? En cambio, en el caso de Scream me gustó mucho que hay otros personajes que son secundarios, pero que son relevantes, y uno que otro va viviendo. La mayoría sí también se va muriendo a lo largo de las películas, pero
pero sí duran más, no es que todos mueren en la primera y después aparecen otros nuevos en la segunda y todos se mueren y así, sino que van sobreviviendo de una película a otra y eso termina siendo muy interesante porque abre la puerta ya no solo a la posibilidad de que alguno de esos llegue a ser un asesino, sino que también el cariño que ya uno le agarró a esos personajes porque se fueron desarrollando a lo largo de las otras películas para el que uno quiera que ellos vivan, ¿verdad? Entonces, eso me gustó mucho y también el hecho de que sean dos lo dificulta todavía más, ¿verdad? Porque uno sabe que son, bueno, dos personas que tienen que tener cierta relación, ciertos motivos. Tal vez me gustó eso sobre todo en la primera y tal vez en la cuarta. En la segunda y en la tercera tengo mis quejas por ahí, pero sí me gustó mucho el hecho de que sea más de una persona porque le mete cierta emoción al no estar totalmente seguro, porque hay cosas que si, por ejemplo, una persona no sale nunca en ninguna de las escenas pues, de asesino, uno puede llegar a deducir fácilmente tal vez como, bueno, ese tiene que ser porque es el único que nunca está o algo así. Pero en el caso de Scream, como son dos personas, hay veces que ellos se van intercambiando y sobre todo pasa, por ejemplo, también en el caso de la primera, donde a uno lo encarcelan, entonces el otro también llega y hace una llamada y demás para probar como que, bueno, si el otro está encerrado no puede hacer la llamada o no puede amenazar a Sidney y demás, entonces significa que él es inocente si alguien más lo está haciendo, lo cual no es verdaderamente cierto y creo que en la vida real tal vez en la actualidad no lo descartarían tan fácil, pero el hecho de que sea más de una persona pues facilita también ese juego, ¿no? Sí, definitivamente. Y hablando un poco sobre este personaje principal femenino, ahora que mencionas a Sidney Prescott, es muy interesante porque aunque ya la figura de la Final Girl había aparecido en películas anteriores y que bueno, que la misma Jamie Lee Curtis era como la Final Girl más importante en ese momento, porque con Viernes 13, pues la que iba a tomar ese papel al final pidió más dinero de lo que le podían pagar en la película, entonces terminó muriéndose en la segunda de Viernes 13, así muy temprano en la película. Y al final ese era el referente que había. Yo siento que era, pues sí, era como muy linda y muy buena y todo, pero no era como tan badass, no sé cómo decirlo de otra forma, definitivamente que como tan ruda, ajá. Entonces, en la saga de Scream, eso es otra cosa que desean cambiar, como cambiar un poco la visión de la mujer dentro del cine slasher, porque siempre tiene que ser como la buena y la que no se mete en problemas y la que no va a fiestas y no hace desorden, sino que siempre tiene una figura así perfecta, ¿verdad? Y pulcra. Yo creo que eso también es algo muy positivo de la saga, porque al final Sidney pues demuestra cosas buenas y malas, no todo es bueno en ella y es una personaje que al final toma la justicia en sus manos y va a perseguir, sea cual sea en cada una de las entregas, quien aparezca, ella lucha por darle fin a la persona que esté debajo de la máscara. Entonces, eso es algo muy interesante y yo sí creo que, bueno, hablando un poquito de Scary Movie, para hablar con Edu, ahí Sidney se representa bastante bien, de hecho es una de mis actrices favoritas de comedia de Estados Unidos, la que hace el papel en la película, y a mí me parece muy interesante la primera de Scary Movie, porque las principales películas que parodia son Sé lo que hicieron el verano pasado y la primera de Scream. Entonces son dos sagas, bueno, Scream fue como la más famosa del momento, Sé lo que hicieron el verano pasado fue como consecuencia del éxito de Scream en los 90s, pero lo logran mezclar muy bien y yo creo que aunque se parodia de una forma como súper extrema, sí se ven los principales puntos de cambio en Scary Movie que tuvo Sidney, porque no todo lo que hacen en Scary Movie es bueno. Ahí tiene como algunas escenas con el novio y cosas así, donde de hecho Scary Movie todavía empuja un poco más el metacine y se sale un poco más. Hay una escena donde ellos están como en la cama y ella le dice como, es que esto no son películas, es la vida real. Ajá. Y él le dice como, no, si es una película, y empiezan a saludar como al director y a la gente de sonido y de arte y todo. Entonces yo creo que ellos empujan todavía más esa pared
para que la gente se meta como dentro de la película y vea que los personajes son conscientes. Aunque sea en Scary Movie, yo creo que se logra como visualizar ese mismo tema que trata de tocar Scream. Entonces sí me gustaría que me hables un poco de esa película, porque al final, aunque yo soy súper fan de Scream y me ofende un poquito Scary Movie, me parece que es una parodia muy bien hecha, y yo creo que estos puntos también se visualizan en la película. Bueno, mira, yo es que pucha, y de verdad la vi hace un montón, entonces muy poco me acuerdo. Que de hecho, para la edad que yo tenía no debía haberla visto, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, ahora que estás mencionando eso de que, digamos, empuja todavía un poco más lo del metaverso, siento que llega incluso casi que a romper la cuarta pared. Por eso que vos decís de que salen los mismos camarógrafos y pues los de luz y el director y demás, y salen en cámara y dan a entender de que sí es una película lo que están haciendo, pero también llevando, ahora que estabas mencionando, por ejemplo, esto del personaje más pulcro y como más inocente, más no tan rudo como en los slasher que conocíamos o que conocemos normalmente. Me recordó mucho el personaje, o bueno, la protagonista de Scary Movie, que era así, era una muchacha pues que estaba en colegio, creo que tenía el novio, que el novio quería pues hacer sus maldades, y que pues, al final termina usando como un tipo de humor absurdo en ciertos momentos, por ejemplo en esa de la cama que también mencionaste, pero por muchas cosas también yo siento, y Sophie, y aquí yo sé que te perdí, pero siento que yo por el hecho de haber visto Scary Movie no necesito ver Scream. Siento que es como lo mismo, nada más que con comedia. Es que, bueno, eso también es un punto Por curioso. el tema de la historia, ¿verdad? No, eso es un punto curioso, porque de verdad que la primera película de Scary Movie calca casi que toda la historia de la primera película de Scream, metiendo elementos de sé lo que hicieron el verano pasado, como el gancho curvo, que sale Scream como con el gancho curvo, y El algunas Garfio. escenas, el garfio, y esas escenas como de la porrista amiga que no deja de hablar nunca, después de que inclusive se muere y todo. Eso es totalmente tomado de la otra saga, que también es buena, así que si no la han visto, véanse lo que hicieron el verano pasado. Pero es divertido el hecho de que Scream como tal, aunque es un slasher, no es una película 100% de terror. Y de hecho, siempre que yo veo esa película, yo le digo a la gente, puede ser que si ustedes vienen de ver Scary Movie, todavía les va a hacer más gracia cuando vean cosas que se exageran muchísimo en Scary Movie, las van a ver más disminuidas en Scream, pero al final la idea es hacer sátira de las películas slasher. Entonces, al final, cuando uno ve al villano corriendo con ese traje y que le pegan con puertas y le tiran macetas y le pegan con un teléfono y todo, o sea, esas mismas persecuciones, esas mismas persecuciones son muy entretenidas. Entonces, de hecho, una de las cosas que más le molestaba en su momento, en los 90s, a los fans así de corazón total, ¿verdad?, de las películas de slasher, es que Scream nunca se tomó a sí misma como muy seria. Nunca fue una película muy oscura, sino que se hacía este tipo de mofa de muchas cosas del género slasher, y sobre todo para mí la parte de las persecuciones es lo más divertido, porque es súper entretenido ver a un personaje con ese traje negro, así como con tiras a los lados de los brazos y todo, súper incómodo persiguiendo a una persona. Yo creo que es una pésima elección de traje el vestirse así para ir a buscar gente. Y que a diferencia los otros, digamos, asesinos, llámese Freddy, Jason y todos los demás, nunca, bueno, al menos yo, de las pocas que he visto o de los resúmenes que he visto, nunca los he visto correr. Digamos, a un Mike Myers nunca lo he visto correr, siempre va él caminando tranquilo, nadie se da cuenta en qué momento entró, pero entró. Hay uno nada más, a Leatherface, sí se le ve correr, ese es el único que sí me acuerdo, porque sí va persiguiendo ahí con la sierrilla en los matorrales a la principal, pero es el único. Pero aún así, yo me acuerdo cuando vimos esa película, cuando vimos la primera película de Leatherface,
La escena de persecución es larguísima, larguísima, larguísima. Él corre y corre y corre con la motosierra y todo. Y no sé por qué, por más que corre súper rápido, nunca alcanza a la personaje principal. O sea, es de Ella lo más corre más curioso. rápido con ese pelo. Y en cambio en Scream, lo divertido es que siempre está el contacto de los personajes con el asesino. De verdad, la cantidad de golpes que se lleva Ghostface en las películas es increíble. Yo creo que por eso mucho de lo que la gente pide en la entrega que va a haber número 5 de la saga es que los nuevos directores, pues ya como Wes Craven no está, es que no se tomen la película tan en serio, porque la fanaticada de Scream no quiere ir a ver una película oscura y totalmente seria. O sea, sí se agradece. ¿Y vos crees que, o sea, a ver, la fanaticada de Scream sea lo suficientemente grande como para que esta película triunfe? O sea, no abrirse como a nuevos públicos. O digamos, yo, por ejemplo, que soy nuevo, que tal vez sea muy fan de un slasher común y corriente, y al ver esta, no sería como muy chocante ver que la propia película no se tome en serio, como le pasó al principio. Sí, bueno, en realidad las primeras 2 entregas fueron muy, muy bien aclamadas por la crítica y la gente las tomó súper bien. De hecho, lo interesante de Scream es que empezó con una taquilla súper bajita y después de que empezaron a salir las críticas, la gente empezó a ir a verla y como que empezó a tomar fuerza a los días, a las semanas de estar en cartelera. O sea, no fue un éxito total desde día 1 como Halloween o algo así, por ejemplo, sino que fue como la gente fue percibiendo la película y lo inteligentemente que estuvo escrita las referencias a otras películas de terror de la época, que la gente quiso ir a verla. Entonces yo creo que para esta entrega número 5, una de las cosas que la gente quiere ver es saber cómo van a hacer el guión de la película de manera que se tomen muchos puntos del terror de este momento. Y es que de verdad que en 20 años, 30 años que han pasado desde que salió la primera película de Scream, muchísimas cosas han cambiado en el cine de terror. O sea, antes habían como puntos muy establecidos de qué era el tipo de terror que se hacía y qué eran las cosas que estaban en ese momento de moda. Y en cambio ahora, sobre todo, yo siento que en los últimos años ha sido James Wan el que ha tenido como la batuta de decir qué se hace y qué no se hace, ¿verdad? Y a mí lo único que me preocupa es que hace algún tiempo salió Malignant, la última película de James Wan, que de hecho es un slasher, que hace un poquito oda, es como una carta de amor al cine slasher, que iba dirigido específicamente ya a video, digamos así, como a televisión, y yo siento que no fue tan exitosa. Entonces es una de las cosas que a mí me preocupa de Scream, porque de verdad que para mí Malignant es así como, es una obra de arte. La gente debería ver esa película, y yo siento que a mucha gente no le gustó por ese mismo tema de que no sentían que se tomara tan en serio el villano y que no fuera tan slasher al 100%, sino que hubo unas partes como de mucha acción. Esa es la película del tumor maligno. Ajá. Es que, sí, es que, no sé, o sea, a eso que dijiste, de las partes de acción, o sea, hay una parte que eso parece Matrix. Ajá, sí, ajá. Sí, correcto. Es que yo siento que James Wan, bueno, está experimentando, ya tiene mucho dinero, ya ha hecho es una saga demasiado famosa de cine y un montón de spin-offs y todo. Experimentó un poco más, sobre todo en esta película de Malignant, y como que tomó diferentes tipos de cine. O sea, tomó una parte de cine slasher, con toda la construcción del personaje, la selección del arma, la vestimenta, todo. Tomó al inicio toda esta parte como psicológica de cómo la muchacha se mete en el mundo del villano, por decirlo así, a través de los sueños, y luego un final de full acción, así total, ¿verdad? Que para mí es algo refrescante, a pesar de que hay gente que dice, ay no, es que qué aburrido. Bueno, yo nunca había visto a un asesino de slasher hacer eso, volverse loco, así, ¿verdad?
lo más cercano Para era mí fue en Scary espectacular. Movie. Lo más Para mí cercano era fue- en Scary Movie, las escenas de Matrix que agarraban en la primera película, ¿verdad? Para meter también ahí esa película que estuvo muy famosa en ese momento y ya, o sea, de verdad que para la gente que verdad es muy fan de ese subgénero específicamente, es algo distinto, porque, no sé, por ejemplo, ¿qué otra hubo que fue así como full metacine? La película de La Cabaña del Terror, Ujú. que también toma esta misma idea como de Viernes 13 y un grupo de jóvenes acampando, que es una de las cosas que yo más le rescato de Viernes 13, como esa idea caló en muchas otras historias Para de mí, este tipo de cine. para mí Viernes 13 tiene como tres cosas que me gustaron. O sea, la idea de la cabaña, este, la música, digamos, de cuando, bueno, el efecto de sonido, Ujú. de Ajá. cuando aparece Jason o Jason va a hacer algo o así, Ajá. ese mismo. Y lo otro es como la idea que usan, sobre todo en la primera, de, bueno, la verdad no me acuerdo si en todas, pero bueno, en la mayoría, diría yo, por lo menos en las primeras dos de fijo, este, como de que el asesino no se ve o no se ve siempre, sino que uno ve el punto de vista del asesino, pero uno no está viendo al asesino como tal. Entonces, esa Ujú. idea me pareció cool, porque, o sea, tal vez lo puede llegar a hacer más monótono a largo plazo, porque a uno le gusta ver el personaje imponente y demás, como ver a Jason, ver a Michael Myers y demás, pero es diferente, ¿verdad? Me pareció que es una idea diferente que sí me gustó bastante. Sí, de hecho a mí una de las cosas que más me gusta de las películas nuevas de Halloween es cuando Michael Myers agarra la máscara del maletero y se la Uf. pone y se ve la escena así como súper épica en primer plano de él. Es algo que tal vez en las originales no se veía tanto porque igual Halloween 1 está grabada como desde el punto de vista de él, ¿verdad? Como si fuera en primera persona, Ujú. como en un juego ahí en primera persona. Entonces, eso es muy divertido porque, no sé, yo creo que ahora el cine ha avanzado y aunque se hacen reboots y cosas así, como homenajes y todo a películas originales, aunque a uno le gusta como verlo de antes, estas ideas nuevas aportan mucho del tipo de visión que uno tiene ahora del cine, entonces a mí eso me gusta mucho de las películas nuevas. De hecho, espero que la película nueva de Scream no me decepcione, sobre todo en los efectos especiales y en la cantidad de como qué tan oscura sea la película. Yo también espero como que sea más oscura que las otras, por esto mismo que comentaba Edu, que es que pues a la gente yo siento que ahora está más acostumbrada a alivios cómicos dentro de las películas de terror, sobre todo porque James Wan es muy dado a hacer eso en las películas. A mí no me gusta el 100%, pero bueno, ya estoy acostumbrada también. Entonces, como que eso sí pasa. Yo siento que la gente ahora sí está más preparada para eso. Creo que cuando salió Scream, como que las películas o era un cine B, donde nadie se creía nada de lo que estaba pasando, o eran películas que en serio trataban de tomarse muy en serio el terror. Entonces, ese punto medio como que vino a ser también algo refrescante. Y sobre todo, pues, cómo ahora Scream vaya a hablar de, no sé, del Conjuro, de las películas de Annabelle, de La Monja, de este tipo de terror que es muy diferente a lo que viene en ese momento, porque de verdad que en la saga original sí está como muy, muy presente. O sea, se habla del exorcista, se habla de psicosis. De hecho, hay específicamente una escena donde uno de los asesinos principales dice una línea de psicosis así, la cita totalmente, y dice hasta la película de la que es y todo. Entonces, o no sé, o por ejemplo hay una parte donde la mejor amiga de Sidney está hablando con ella y le dice que ya no sea tan dramática, que parece Wes Carpenter, cuando lo que hacen es mezclar el nombre de Wes Craven con John Carpenter, dos grandes directores de ese tipo de cine. Entonces, de verdad que son referencias súper, súper directas ahí. Y eso de verdad que es lo que yo creo que va a ser el mayor reto, sobre todo porque en estos años que han pasado, desde 2011 hasta ahora, ha habido mucho terror y hay mucho material que poner en esa película, así que la forma en la que lo hagan yo creo que va a ser lo más importante.
Y finalmente, lo otro de lo que quiero hablar es de cómo se vaya a tratar a Ghostface como villano en esta última entrega que vamos a tener, porque otra de las características más importantes y que definen al villano es el uso de la tecnología como su modus operandi. Desde el 96, en que utilizaba celulares y clonaron un celular para poder hacer las llamadas y todo, hasta el uso del internet en la segunda película y toda la inclusión de Hollywood en la tercera entrega de Scream, y ya luego una cuarta película en 2011 que fue súper dirigida a todo este tema del streaming, y que el asesino de hecho grababa como las cosas que hacía y las streameaba en internet y todo. Entonces, ¿cómo se va a hacer la inclusión de la tecnología? Por ahí en el trailer que hay de la película hasta el momento, se ve que una de las personas, el asesino la llama y con una aplicación de teléfono abre y cierra las puertas. Entonces, como que ya está utilizando este tema relacionado con casas inteligentes y todo, y creo que hay muchísimo material ahora para explotar en este tema de tecnología. Yo no sé a ustedes qué les parece este tema de relacionar el terror con las casas que piensan solas. La verdad es que para mí eso es el futuro. De hecho, ahora que estabas hablando de eso, me recordé una película que se llama Spree, que es de un muchachillo, youtuber, digamos, que también se dedica a ser como conductor de Uber, pero no se llama Uber, se llama Spree la aplicación. Y tiene muchas referencias bueno, no referencias, pero siento que está como muy inspirada en American Psycho. O sea, es como agarrar una American Psycho y ponerla en la actualidad. Entonces, bueno, al menos esa película, yo que la vi, me gustó bastante. American Psycho también. Entonces siento que si ahora esta nueva de Scream la saben adaptar a tiempos modernos y la saben manejar, puede que la peguen bien. De mi parte, yo lo que esperaría es que ojalá no exageren en plan como con usar tecnología irreal, como hicieron en la segunda o en la 3. Sí, en la 3 fue. En la 3 eso fue parte de lo que menos me gustó, pese a que, no sé, esa película, bueno, como ya decías, tuvo muchos problemas y también por ese lado se le excusa un poquitito, pero ya viéndolo objetivamente, sí es de las que menos me gustó porque tiene con muchas discordancias y cosas, ¿verdad? Que las dos que menos me gustaron fue la primera, que usaban este cambiador de voz que mágicamente, que ni en la actualidad, en ese tiempo menos, y ni en la actualidad, o sea, una aplicación que pueda imitar todas las voces de todas las personas sin problemas a la perfección, ¿verdad? Y con esa facilidad, imposible, ¿verdad? Y la otra es, bueno, como el personaje principal encuentra la forma de parecer como los otros, como, bueno, parecer no, porque es que, bueno, la excusa es que tiene chaleco antibalas y demás, pero le disparan a quemarropa y todo, y el tipo se levanta. Entonces, a mí eso me chocó un poco porque me gustaba mucho que en Scream fuera un poco más realista en ese sentido, ¿verdad? El hecho de que en la 3, él, por más que tenga cierta excusa con cosas como el chaleco antibalas, igual no le pase nada, ¿verdad? Me dolió un poco, pero sobre todo el hecho del cambiador de voz. Entonces, ahora teniendo más tecnología, más excusa, yo esperaría que ojalá no salgan ahí en plan Red Notice y que tiene una aplicación de que le cambia absolutamente la cara, o yo no sé. Si no se vuelan mucho y la saben aplicar, pues sí, pero ya si se vuelan así, como en esa. Sí. Y también, bueno, la parte de utilizarlo de las casas inteligentes me parece un buen toque, porque es algo tal vez que la gente todavía le tiene cierto respeto, ¿verdad? Cierta cosilla, con razón, la verdad. Tiene su, Skynet. Sí, tiene sus cosas tricky ahí, pero es algo que se puede utilizar muy bien. Entonces ese recurso puede ser también muy interesante. Y ya, bueno, ya que se puso peligroso esto, yo creo que Alexa, ponme la luz en rojo porque esto ya está peligroso aquí. No, pero sí, yo soy muy fan de la poquito a poco del smart home, ¿verdad? Pero sí es cierto que hay que tenerle cierto cuidado porque
¿verdad? Con algunos límites, porque por ejemplo en extremos como lo que se ve en el trailer, donde todo en la casa está controlado electrónicamente, ¿verdad? Las entradas de la casa, las luces, enchufes, dispositivos y todo, llega un punto en el que hasta se sale del control propio de la persona dueña de la casa, ¿verdad? De que si falla algo no hay cómo solucionarlo, entonces como una casita, ¿verdad? Una casita al terror de los Sims que tenían, habían puesto como una inteligencia artificial, pero como la de 2001, la Odisea en el espacio, y quería matar a Homero porque quería estar con Marge. Sí, es que lo más spooky de eso es que ya ahora de verdad se puede vivir así. Entonces, sí. Mucha gente se va a sentir mucho más identificada con esto. Yo, bueno, ya para cerrar, lo que espero de la nueva entrega de Scream, que puede ser que vaya en contra de muchos fans, es que uno de los 3 actores principales que todavía quedan desde la primera entrega, fieles, se muera. Yo creo que ya es momento de que ese ciclo se cierre y alguno de los principales ya salga de la saga. Es algo que la mayoría de fans agradecerían, y lo mismo que ustedes comentaban, que no sea demasiado exagerada y que todo, pues que sepan referenciar bien dentro del guión todo el cine que ha habido desde el 2011 hasta el momento. Entonces yo creo que ya con esto vamos cerrando. Muchísimas gracias, Edu, muchísimas gracias, Luis, por acompañarme hoy en esta conversación tan amena de la saga de Scream. Recuerden todos seguirnos en nuestras redes sociales de Revista Yumne, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y en Exabytes CR en Instagram y en Facebook. Yo soy Sofía, los estoy acompañando. Hasta luego. Termina un podcast más allá de Exabytes, pero manténete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes. Exabytes. Finish him.